¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta a las 7:21 de la tarde. Estamos, tal y como les anunciaba al principio del programa, con Javier Costas. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Javier Costas es, como les decía antes, es experto en automoción, es periodista del mundo del motor. A pesar de su juventud, tiene mucha experiencia en fin, el mundo de los coches, también de las motos, de todo lo que tenga motor, o casi todo, ¿no? Porque los aviones y los barcos esto no controlas por el momento. No, mucho no. Pero las motos sí. Tiene de hecho una página web que es como su nombre y su apellido, javiercostas.com, por si quieren ustedes ampliar la información que hoy nos va a dar Javier. Ya les informo que es una página muy interesante, con unas imágenes muy bien cuidadas, cosa que se agradece. Tiene también Javier una página, o sea, una cuenta de Twitter, un avatar en Twitter, que es @JavierCostas. Javier, no es la primera vez que estás aquí. La última vez estuvimos hablando sobre las tecnologías que en el futuro, ya en el presente, moverán a los coches. Hoy vuelves a estar aquí, te he reclamado y has sido tan amable de venir, porque sabes que el gobierno ha puesto una fecha, el año 2040, una fecha que ha revolucionado el panorama de la automoción en España y que ha enfadado mucho a los fabricantes de coches y también, por ejemplo, a Faconauto, que sabes que es la asociación de los lugares donde se venden los coches, los concesionarios. ¿Crees que ese enfado es justificado? ¿Tú crees que tienen que estar cabreados con lo que ha dicho el gobierno, con esta nueva medida? A ver, yo comprendo que estén obviamente enfadados porque es una medida que puede lesionar a sus intereses, pero también tenemos que tener en cuenta que no es la primera vez que esto ocurre en España, y tenemos el antecedente de Baleares, que anunció su intención de que en el año 2025 no pudiera entrar en la isla ningún vehículo diésel más. O sea, se tendrían que quedar los que están en la isla, ni matricular ni importar, y en 2035 de gasolina. Entonces, lo que pasa ahora es que esa medida se anuncia, que todavía no es vigente, pero se anuncia que se quiere hacer a nivel estatal, no volver a matricular un coche que tenga emisiones directas de dióxido de carbono. Entonces, eso incluye la gasolina, los diésel, los híbridos, los de gas. O sea, solo nos dejaría los eléctricos puros y los de pila de combustible de hidrógeno, que tienen tubo de escape pero no emiten CO2. Y esa fecha, 2040, pues coincide con varios países que también van a hacer lo mismo. He hecho una pequeñita lista. O sea, que no somos los únicos en Europa, ¿no? No. A ver, cuéntanos de hecho, quién nos acompañará. Pues nuestros vecinos franceses anunciaron también su intención de no matricular más vehículos de combustión interna en 2040, así como el Reino Unido. Y también se ha sabido hace nada que la Columbia Británica de Canadá, que es la región que está más al oeste, más al suroeste de Canadá, también va a hacer lo mismo. Y también tenemos unos países que también quieren prohibir los vehículos nuevos de combustión interna, pero antes, en 2030. Tenemos a Alemania, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Israel y Noruega lo hará en 2025, que es todavía antes. Pero lo que pasa es que el caso de Noruega es muy especial. Es un país que tiene petróleo, que tiene muchísimas renovables, casi toda su energía es hidroeléctrica. Entonces tienen recursos para mover los coches sin producir más carbono. Entonces, al ritmo en que están creciendo las matriculaciones en ese país, pues han pensado, a partir de 2025 ya no se matriculan más vehículos de combustión interna, van a ser todos eléctricos. Y Japón, que es otro país bastante a tener en cuenta, hará este cambio ya en 2050, que es un horizonte de 10 años superior, y en Estados Unidos pues estas cosas de momento no se plantean. No se lo plantean los americanos. No. Estos parece que son más listos, o menos listos, o más tontos porque contaminan más. En fin, hay gustos para todo. Yo te quería preguntar, Javier, repíteme, si eres tan amable, la fecha en la que los alemanes prohibirán el combustible fósil. Bueno, de momento no es una cosa que está totalmente vigente, es una especie de son intenciones y todavía no está aprobado. 2030 he leído. 2030, es decir, 10 años antes que nosotros. Uno de los argumentos que el lobby automovilístico arguye para criticar la medida es que en España el sector de la automoción, la industria del automóvil, es un sector potentísimo. Yo no desconocía que lo fuera tanto, hasta el punto que el peso en el PIB es el mismo que el del turismo. Se habla que el turismo es nuestra primera industria, con el 11% del PIB. Bueno, pues parece que la construcción de coches es el 10,5%, es decir, estamos a la misma altura. Y que esta medida
perjudicaría a la primera industria del país. Bueno, pues a los alemanes pues aún les perjudicaría más, ¿no? Ya, pero los alemanes ya se han dado cuenta de que si pierden el tren de la electromovilidad, se le van a adelantar los chinos, que es donde se ha ido gran parte de la inversión. Porque en China, a partir del año que viene, ya hay una cuota obligatoria. Ya los fabricantes tienen que matricular, creo que un 10% mínimo de vehículos eléctricos. ¿Obligatoriamente? Obligatoriamente. ¿Desde el año que viene? Desde el año que viene. Ah, pues yo pensaba, yo tenía, vamos, daba por seguro que los llamados países en vías de desarrollo, como pues, la India, China, esta gente estaba a otras cosas, que no tenía ningún compromiso contra... China estaba a otras cosas, efectivamente, pero las imágenes que hemos visto todos de ciudades chinas donde no se puede ver a 5 metros, que no es un problema de niebla, como si fuera el Londres victoriano, es que están de contaminación hasta arriba, porque han tenido un crecimiento desmesurado del parque móvil en muy poco tiempo. Eso no se ha podido planificar ni organizar. Y además, los vehículos que se están vendiendo en China no tienen las mismas normas anticontaminación que tenemos nosotros. ¿Son más laxas allí? Son más laxas. Creo que están utilizando la Euro 4, que nosotros la adaptamos en 2006. Entonces, si sumas que hay muchos vehículos, más contaminantes, muchísima gente y que no son lo último precisamente en normativa de emisiones, pues tienes la tormenta perfecta. Y como en China o reducen la contaminación o van a tener un problema de salud pública bastante gordo, pues han dicho vehículos eléctricos tienen que ser el 10%. De hecho, casi la mitad de los eléctricos que se venden en el mundo ahora se venden solamente en China. ¿El 50% en China? Creo que es el 45 y pico %. Entonces los fabricantes han destinado muchísimas inversiones a fabricar coches eléctricos en China porque allí tienen mercado seguro. Y en Europa pues había un poquito más de tibieza, no estaba muy claro, pero el Parlamento Europeo ya ha instado a la Comisión Europea a que en el año 2030 el 35% de las matriculaciones correspondan obligatoriamente a vehículos de emisión cero. Entonces, el objetivo español tampoco está demasiado lejos. O sea, España no va a contracorriente de nadie, se está sumando a un movimiento de varias naciones desarrolladas que dicen tenemos que cortar las emisiones de CO2 de forma urgente, porque si pasamos del año 2050 y sube la temperatura del planeta a 2 grados, el cambio climático será irreversible y las consecuencias serán catastróficas a partir de la segunda mitad del siglo. Tú sabes que hay gente que aún hay gente y científicos, son los menos, pero existen escépticos respecto del cambio climático, o al menos con respecto de que sea la mano del hombre la causante. Exactamente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo creo, evidentemente, los datos no dan lugar a otra interpretación. El cambio climático que estamos sufriendo ahora está siendo agravado muchísimo por la mano del hombre. Si nosotros miramos en una línea de tiempo muy larga las oscilaciones que ha habido en el clima a lo largo de la historia del planeta, pues ha habido grandes cataclismos, ha habido glaciaciones, ha habido sequías extremas. ¿Qué pasa? Que esta vez se ha hecho rapidísimo. O sea, es una gráfica que va oscilando, pero cuando llega a 1900 empieza a subir a toda velocidad. Como Revolución industrial. Como un cohete. A partir de la quema masiva de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, a partir del año 1900 las emisiones se disparan. Y ya en los años 90 empiezan a saltar las alertas, que esto hay que pararlo. Lo que pasa es que el problema se va dilatando, y en la última cumbre del cambio climático de París se ha dicho, en el año 2050 tenemos que reducir el 90% las emisiones de CO2 respecto al año 90, que ya ha llovido. Entonces, o reducimos esas emisiones rápidamente, o si no, el dióxido de carbono lo que hace es un gas de efecto invernadero. Eso significa que cuanto más dióxido de carbono hay en la atmósfera, más calor retiene el planeta y no sale al espacio. Como en un invernadero, el calor se embolsa, entonces el planeta se va calentando. Entonces, se calienta el planeta, se calienta el mar, se calientan los casquetes polares. Entonces, la rotura de ese equilibrio natural provoca cambios muy importantes en el clima. El clima tiende a ser más extremo, vemos más inundaciones, más tornados, eventos de lluvia extrema, sequías, incendios. O sea, los desastres naturales, digamos que se están acelerando. Y si no llegamos a tiempo y los casquetes polares empiezan a derretirse más, no solamente es que va a subir el nivel del mar, es que dentro de los casquetes polares está lo que se llama el permafrost, que es gases de hace miles de años que están congelados
que cuando se vayan evaporando liberan más CO2 y muchísimo metano. Entonces, que contamina aún más. Entonces acelerará aún más el cambio climático, será la pescadilla que se muerde la cola, de ahí la urgencia. Javier, ¿sabes que con esto que me estás contando de la posible, vamos a procurar entre todos evitarlo, el posible deshielo de los casquetes polares, yo no sé si esto entra en el ámbito ya de la conspiración, pero que se habla incluso de que podrían resucitar virus que la humanidad superó hace tiempo y que eso podría ser incluso perjudicial para el planeta? Existe esa posibilidad. ¿Has oído tú hablar también de eso? Sí, o sea, existe esa posibilidad porque en el permafrost hay materia orgánica que está congelada, entonces... Pero no muerta. Alguna enfermedad totalmente erradicada o que nosotros creíamos ya superada, a lo mejor puede florecer alguna cepa o alguna variante contra la que no estamos preparados porque nunca hemos convivido con ella. Es una posibilidad a tener en cuenta, de ahí toda esta urgencia. Javier, yo con respecto de esta controversia que ha habido con la fecha del año 2040, el gobierno, el lobby automovilístico advirtiendo de que el país no está preparado, han empezado a aparecer algunos textos en los medios de comunicación advirtiendo que no tenemos ninguna certidumbre que el paso masivo de los combustibles fósiles a la energía eléctrica garantice una reducción masiva de los niveles de polución, porque la energía eléctrica también, sobre todo cuando se convierte en masiva, cuando cambiemos todo el parque móvil español, no sé cuántos millones de coches tenemos en España. Unos 30 millones. 30 millones de coches pasen de ser gasolina o diésel a pasen de ser eléctricos, en la demanda eléctrica... la demanda eléctrica tiene que subir, evidentemente. De una manera masiva. Pero una cosa es que suba la demanda eléctrica de día y otra cosa es que suba la demanda eléctrica de noche. Cargar un coche eléctrico siempre va a ser más barato de noche, porque de noche tenemos el problema de que como el sistema está pensado para que nosotros consumamos energía de día, por la noche literalmente la energía puede sobrar. Entonces hay veces que no se aprovechan los molinos o las hidroeléctricas porque sobra energía pues solamente de la nuclear, la de carbón, lo que se llama energía base, la que tiene que estar siempre ahí y que no se puede desenchufar porque no tiene ningún sentido económico hacerlo. Entonces los coches eléctricos lo que harán es aprovechar toda esa energía que no se está aprovechando y guardarla, y de día utilizarla. Y luego, pues, creo que los estudios europeos ahora dicen que el 5% de los desplazamientos de coches eléctricos se hacen con recargas fuera del lugar habitual. O sea, recargas rápidas. Y luego las grandes empresas eléctricas, que son Iberdrola y Endesa, las que han hecho los planes más ambiciosos. Endesa ha dicho que va a montar de aquí a 2021 100.000 puntos de carga entre públicos y privados. ¿100.000? 100.000. ¿En 2 años? No, de aquí a 5 años, hasta 2023, perdón. E Iberdrola, otros 25.000 puntos de recarga. Las dos empresas han dicho que el origen de esa empresa va a ser 100% renovable. Es decir, solo va a ser solar. El origen de esa energía, quieres decir. Exacto. Entonces, si la energía tiene un origen 100% renovable, vamos a suponer que es verdad, no hay emisiones de CO2 por generar esa energía. Porque estaríamos usando molinos eólicos, estaríamos usando la solar, parques eólicos dentro del mar, maremotriz, emisiones, o sea, energía libre de carbono. ¿Y tú crees que la demanda energética en el año 2040 para un parque móvil de 30 millones de coches, que quizá en ese año, para esa fecha ya serán 40 millones de coches, será suficiente con la energía solar, maremotriz o eólica? Sí, porque de aquí a 2040 hay muchos años intermedios y la demanda está controlada día a día y hora a hora por Red Eléctrica Española. Saben perfectamente el consumo de energía que hay. O sea, se puede calcular con muchísima precisión cuánto consumo de energía va a haber. Con lo cual, la red irá dimensionándose para adaptarse a ese consumo. No va a haber de un año para otro un nivel de compras tan masivo que haga que el sistema se tambalee y empiece a haber apagones. Eso no va a ocurrir. Si tenemos que cambiar 30 millones de coches en 20 años, 22 años, eso significa que cada año se tiene que vender 1 millón de coches eléctricos. Si se están vendiendo, creo que 5.000. Pero es que 1 millón de coches eléctricos es lo que es, o sea, 1 millón de coches es lo que se vende en España cada año.
Entonces el ritmo de sustitución no va a ser tan grande. Además hay que tener en cuenta otro factor, y es que cada vez menos gente necesita un coche en propiedad. Eso De es hecho, otro de los aspectos. en lugares como Madrid hay varias empresas que te permiten alquilar un coche por minutos, y mientras necesitas un coche lo tienes, y cuando no necesitas el coche no lo tienes. Con lo cual te evitas todos los gastos asociados, tener la necesidad de la plaza de aparcamiento, pagar impuestos. Entonces, con el mismo número de vehículos se puede dar servicio a más gente. Vamos a hablar ahora luego de esto, porque es muy interesante. En ciudades grandes como Madrid, Barcelona, en Valencia también está ocurriendo, en Sevilla, es cierto lo que dice Javier, que yo no lo hago, pero es algo a lo que me tendré que poner al día, pero muchas veces quedo con amigos y vienen en fin, diferentes marcas, no vamos a hacer publicidad, pero marcas que alquilan coches por minutos, que es una muy buena alternativa, sobre todo en ciudades grandes donde es imposible aparcar, donde si no tienes que dejarlo en un parking, y donde el centro, si no está ya, va a empezar a estar vetado a según qué tecnologías motores. Me gustaría que me hablaras, Javier, sobre la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central. Esto para los madrileños y para el resto de españoles que sepan en qué consiste esta iniciativa, que también está trayendo polémica. Madrid Central se trata de una acotación de calles en el centro de Madrid, que agrupará varias áreas de prioridad residencial. Es decir, son zonas que se van a cerrar a lo que es al tráfico itinerante. La gente que atraviesa esa zona o que viene de fuera. Se va a restringir bastante. Entonces, en esa zona se supone que va a tener mucho más protagonismo la bici, el peatón, los vehículos eléctricos y, evidentemente, los vehículos de los residentes. O sea, hay una larga lista de excepciones. Incluso hay excepciones para hosteleros y restauradores, funerarias, taxis, vehículos de turismo con VTCs, repartidores, gente que no tiene transporte público cuando sale de trabajar o cuando va a entrar. O sea, hay una enorme lista de excepciones y hay que informarse muy bien. Creo que la página del Ayuntamiento tiene como 20 y tantas excepciones, que explica todo. ¿Cuándo entra en vigor? El 30 de noviembre, creo. Porque, bueno, hubo una demora, sí, efectivamente. Sí, porque la Comunidad de Madrid está batallando para que eso no se ponga, porque temen el efecto que va a tener en poblaciones colindantes. ¿Qué efecto podría tener? Pues si todas esas calles de Madrid se cierran a lo que es al tráfico de paso, pues puede haber efecto contagio a las zonas aledañas. Por ejemplo, si en una zona de Madrid no se puede aparcar, pues lo primero que hará la gente es aparcar lo más cerca posible en los barrios periféricos. Con lo cual el problema, digamos que se va cambiando de sitio. Entonces, por ejemplo, el alcalde de Alcorcón es bastante batallante contra estas medidas, porque pueden afectar también a su municipio. De todas maneras, creo que es una tendencia habitual en las ciudades grandes, las pequeñas y las medianas, que restringir el centro al tráfico rodado. Madrid no es pionera. No, ni mucho menos. De hecho, hace unos años era una imagen no tan descabellada, debajo del acueducto de Segovia, pasar 4 hileras de coches, y el acueducto estaba negro. Es una obra arquitectónica que tiene más de 2000 años de antigüedad, y ahora, cuando uno va a Segovia, lo más normal es que a partir del acueducto los coches no pasan, y en el centro solo hay peatones. Y hay varias ciudades con cascos históricos que están cerrados al tráfico. O sea, la idea no tiene nada de nueva, y de hecho en algunos centros de Europa es así. Hay varias partes de la ciudad que están totalmente vedadas a los coches, incluso a la de los residentes. Tienen unas calles para poder sacar sus coches de aparcamientos, pero el centro urbano, la prioridad es para el peatón. O sea, durante el siglo XX nos hemos acostumbrado a que los vehículos se convirtieron en los amos de la calle. Pero de toda la vida los centros urbanos habían sido de la gente. Entonces, esta Madrid Central yo sé que va a provocar un montón de críticas, de quejas, ya las está provocando, de reclamaciones, sí, pero cuando hayan pasado unos meses y empieza la gente a acostumbrarse y vea que no es el fin del mundo y que la gente se puede adaptar y que hay muchas formas de moverse por Madrid Central sin vehículo propio, pues al final llegará un punto en que la gente no querrá volver atrás, como ya ha pasado en otras partes de España. Es que en realidad no estamos inventando nada. Simplemente se está haciendo en un sitio muy concreto de Madrid. De hecho, la mitad de Madrid Central agrupa Letras, Cortes
y otro barrio más. Austrias. No, no se llama Austrias. Pero en esas zonas... ahora la zona de la Almudena, del Palacio de la Almudena y el Palacio Real. O sea, desde la zona de Atocha hacia la izquierda hasta Ronda de Toledo hay un área residencial que si se entra con el coche particular te meten una multa de 90 euros. Hay una controlado con cámaras. Sí, la cámara saca una foto de la matrícula. ¿Está autorizado? No, multa. Entonces hay veces que puedes reclamar a posteriori y decir, me he metido en esta calle sin querer y me he ido por la siguiente calle, la cámara lo podrá decir, o me he metido en un parking, me iba a un parking y estaba lleno y me he tenido que dar media vuelta, porque hay sitios que se puede entrar con el coche, con el parking de Santa Ana, entras y si te metes al parking no hay multa. Pero si no entras al parking, hay multa. Si la cámara ha visto que no te... Esto da un poco de... Parece Gran Hermano, ¿eh? No me digas que no da un poco de miedo. Claro. O sea, los efectos serán positivos, sí, estamos de acuerdo. Para la movilidad, para sanear el centro y, por supuesto, para la polución. Pero en la red de cámaras que estarán controlando dónde va tu coche, da un poco... Entiendo que no, quizá no se puede hacer de otra manera, estamos de acuerdo. De todas formas, va a haber un periodo de adaptación en el que las cámaras no van a multar. Simplemente, si se detecta un acceso no autorizado, se mandará una carta al infractor diciendo se ha metido usted en esta zona, sepa usted que no puede y que de momento no vamos a sancionarle, pero en el futuro pues sí lo haremos. De todas maneras, Javier, tú si tienes que ir al centro de Madrid, no sé si te pasa como a mí, pero yo ya no cojo el coche. Hay zonas de Madrid que yo ya las evitaba, pues, por ejemplo, cerca de lo que era la Plaza Mayor. Bueno, ahí me daba pánico entrar con el coche porque en cualquier momento me metía en una dirección prohibida o no se puede pasar o multa o lo que sea y yo pues no aparcaba por ahí o lo metía en un parking o dejaba el coche en Ciudad Universitaria, que cuesta el parking nada y menos, son 7 euros por todo el día. Entonces, eso en Madrid... que no merece la pena ni siquiera planteárselo. Entonces, en el caso de Madrid Central, los que tengan un coche con la pegatina eco podrán meterse y aparcar. Y como van a faltar muchos coches, pues será más fácil aparcar. Los de los eléctricos entran y aparcan gratis. Y los residentes podrán seguir moviéndose con su coche durante un tiempo limitado si no tienen pegatina. Y los que tengan un vehículo histórico... bueno, ese es otro de los temas. Sí, claro. Sí, yo es que tengo un Mercedes del año 52, que es una pieza de museo. Claro, pero si esa pieza de museo está catalogada como histórico ante la Dirección General de Tráfico, pues es un vehículo con el que se tiene que tener un cariño especial. Los vehículos clásicos no se utilizan todos los días para circular, se usan de forma muy puntual, como en París. En París se ha prohibido circular a los vehículos más antiguos en horario laboral de lunes a viernes, pero los históricos tienen una exención. Y de hecho Madrid Central también tiene previstas exenciones para los históricos. Pero la página web no está muy bien explicado, porque dice, si cumple las normativas de emisiones, y un clásico no cumple, un vehículo de hace 30 años no cumple ninguna norma euro, más que nada porque no existían. Y uno de hace 80 años, que es un clásico, pues mucho menos. Eso no cumple ninguna norma de contaminación, es escape libre. Volviendo al objetivo 2040, el objetivo del gobierno de España, y como hemos visto, de muchos más gobiernos europeos que incluso adelantan el límite a 10 años antes, en el año 2030, y en el caso de Noruega, 2025, ¿no? 2025. Fíjense ustedes, que eso está ahí al lado. Cabe la posibilidad, porque ese es otro de los debates que se ha abierto a raíz de este anuncio, que para esa fecha ya no sea la energía eléctrica la que haya, la pionera, la que finalmente se haya hecho con el mercado. ¿Hay energías pugnando? Que puede haber alguna tecnología que pugne con la eléctrica. Claro. Ahora estamos dando por hecho que en el año 2040 todos los coches tendrán que ser eléctricos, es para más o menos lo que viene a decirnos el gobierno, pero para dentro de 23 años o de 22 años es posible que sea otra energía. Que pueden salir muchas cosas, quieres decir. Que igual que el VHS y el Beta, estos dos sistemas de vídeo, finalmente fue el VHS el que se hizo con el mercado, a pesar de que el Beta parecía que técnicamente era mejor. ¿Es posible? ¿Existen otras tecnologías que punen con la eléctrica por hacerse con el control del automóvil a mediados del siglo XXI? La respuesta es una mezcla de sí y de no. A ver. Los vehículos eléctricos utilizan un motor eléctrico que se alimenta a través de unas baterías que han sido recargadas previamente. Tú sabes que hace un montón de años nuestros abuelos nos hablaban del trolebús, que ahora mucha gente joven no sabe lo que es un trolebús, pero es un autobús con motores eléctricos y un pantógrafo, como los trenes, que se alimentan de un cable eléctrico que va recorriendo las calles. Esos vehículos hace muchísimos años se movían por las ciudades sin emisiones. Una posibilidad
podría ser esa. Algún tipo de alimentación en la misma ruta para los vehículos, bien por debajo del asfalto o a través de algún tipo de catenaria, aunque eso lo dudo más. ¿Por debajo del asfalto? Sí, por debajo del asfalto se puede montar un sistema de recarga inductiva. No que circule el vehículo por debajo del asfalto, sino que vaya la recarga. No, por debajo del asfalto habría un sistema de carga inductiva, que significa que mientras el vehículo va pasando por encima del carril con un margen muy estrecho, va recargándose muy poco a poco de energía. O mientras está detenido, por ejemplo, cerca de un stop, está recuperando algo de energía, con lo cual reduce su dependencia de un enchufe. Está por ver si esa tecnología puede evolucionar lo suficiente como para que los vehículos no tengan apenas que enchufarse. De hecho, hay un vehículo de energía solar, creo que se llama Sono, que se alimenta parcialmente con placas solares y para lo que las placas solares no llegan, pues ya se enchufa. Entonces, en el caso de España, se podrían hacer aproximadamente 15.000 kilómetros al año gratis, simplemente por tener el coche en la calle con energía solar. La energía solar en automoción es otra cosa que tiene que evolucionar bastante, porque ahora mismo el rendimiento de las placas no es muy bueno, con lo cual no se consiguen autonomías razonables en el tiempo que nos gustaría. No podemos dejar el coche al sol durante 1 hora y pretender que la batería se llene hasta arriba. Eso no va a pasar. Pero sí, o sea, los vehículos del futuro van a ser con motor eléctrico, seguro. Eso seguro. Eso seguro. Lo que ya dudamos es la fuente, ¿no? Claro, lo que va a cambiar es la forma en la que los alimentamos. Entonces pueden ser baterías electroquímicas, en resumen, baterías. Pilas de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo... Oye, ¿y el gas? Porque tú me hablaste del gas también en la última... Sí, pero el gas es combustible fósil y produce emisiones. Menos, pero las produce. Con lo cual, cuando hablamos de prohibir gasolina y diésel, también estamos incluyendo los vehículos de gas y los híbridos. O sea que esa tecnología ya la vamos a descartar. Es una tecnología que a medio plazo no tiene recorrido, pero a corto plazo puede mejorar un poco la situación, especialmente donde el coche emite los gases. Porque existen dudas muy razonables sobre en global, desde que sale el gas de un pozo hasta que lo quema el vehículo, lo que se llama del pozo a la rueda. Existen dudas muy serias sobre si el rendimiento final compensa respecto a un gasolina o un diésel. Pero localmente, es decir, donde está el mismo vehículo echando el humo, un vehículo gas es menos lesivo para la salud que un gasolina o un diésel. Entendido. Porque el combustible es más limpio. Pero en el proceso completo está la duda. Volviendo a lo que te decía antes... Me decías, porque te he interrumpido, decías que sin ninguna duda baterías. La automoción será eléctrica, la energía será eléctrica, pero que las fuentes serán diferentes. Y me hablabas. Entonces, aparte de las baterías, tenemos la pila de combustible. Una pila de combustible es un dispositivo en el que se echa algún tipo de combustible, que normalmente es hidrógeno, y se produce una reacción química que convierte el hidrógeno en agua, tomando oxígeno del aire, y eso produce vapor de agua y electricidad. La electricidad la consume el motor eléctrico y por el tubo de escape simplemente sale vapor. Con lo cual, eso no cuenta como tener emisiones. Eso es agua. Claro, entonces, para que eso tenga sentido, el hidrógeno debe producirse de forma económica y de forma ecológica, porque ahora mismo el hidrógeno que se produce es a través de ruptura de gas, y es un proceso que produce emisiones. Aparte de que repostar el mismo hidrógeno es carísimo. Los pocos vehículos que hay en el mercado, poquísimos, que funcionan con hidrógeno, en realidad costaría moverlos tanto como en gasolina, pero en países como Estados Unidos se pagan $500 al mes o $600 al mes de leasing, viene el coche y el combustible lo paga la marca. Se paga simplemente tarifa plana por tener el coche, no se tiene que preocupar la gente de lo que cuesta repostar porque es caro. Y aparte de ese sistema, pues tendríamos la solar. Vehículos que se recargan solos por el mero hecho de estar expuestos al sol. Cuando mejore el rendimiento de las placas, será posible obtener más autonomía sin necesidad de enchufar los vehículos. Entonces, si volvemos a tu pregunta anterior, de cuando haya 30 millones de vehículos, ¿qué vamos a hacer? Para empezar, dudemos que sean 30 millones. Pueden ser unos cuantos menos. Y si muchos de ellos se pueden alimentar con energía solar, significará que no tendrán que estar enchufados todos por la noche. Por otra parte, si las baterías aumentan sus capacidades, se reduce la necesidad de recargarlos todos los días. De la misma forma que los que utilizamos vehículos de combustión interna no vamos a repostar todos los días. Vamos a repostar cuando nos hace falta. ¿Pero se puede almacenar la energía? Claro, ahora mismo tú estás diciendo que poco a poco los vehículos eléctricos
pasará más tiempo entre un repostaje y otro. Porque aumenta su capacidad. Entonces, como no se llega a consumir de un día a otro, pues a lo mejor hay que recargar cada 2-3 días. O cada una semana. Es que hay muchos casos. Yo soy un tío de letras total. De manera que a mí me cabe en la cabeza que la gasolina, yo meta 50 euros de gasolina en el coche o de gasóleo y permanezca el líquido en el bidón de gasolina que tiene el coche, en el... ¿Cómo se llama técnicamente? El depósito. El depósito, obviamente. Pero no sé si esto es posible con energía eléctrica. Sí. ¿Se puede almacenar? Claro, la batería pierde energía muy despacio. O sea, pueden pasar meses hasta que haya una pérdida de energía... Total. O sea, una pérdida de energía perceptible. Entonces, un vehículo eléctrico que se queda cargado pues, durante un mes, no hay ningún problema. Bueno, quien dice un mes dice 2 o dice 3. Claro, pero vamos, que no eso no será un problema. No hay problema de que las baterías se vayan a descargar espontáneamente. El almacenaje no va a ser un problema, el almacenaje de esa energía. O sea, hay un vehículo de un fabricante X, vamos a no hacer publicidad, que por 36.000 euros creo que es, la batería permite hacer 400 kilómetros en condiciones de autopista. No es un vehículo especialmente caro y 400 kilómetros en autopista del tirón está muy bien. Porque lo más normal es moverse entre 200, 200 y pico, 300. Entonces, ese vehículo, para una persona que trabaja en Madrid y que va todos los días a la oficina y que no sale de, pongamos, Alcobendas, con 400 kilómetros de autonomía, con una vez que carga a la semana, ya está servido. Y el ahorro es enorme. El ahorro es enorme en todos los sentidos. Tengamos en cuenta que un eléctrico cargado en casa cuesta moverlo entre 4 y 8 veces menos que un vehículo de combustión interna. Lo dice un taxista de Valladolid, yo con 20 euros hago 1000 kilómetros. Claro. Si nos ponemos así, dices, ¿por qué los coches no son todos eléctricos ya? Oye, ¿puedes decir, Javier, cuál es ese coche al que aludías? ¿Quizá el Mitsubishi Outlander Fit este? No, ese es un híbrido enchufable y hace unos 35, 32, 40 kilómetros de autonomía eléctrica porque tiene una batería muy pequeña. El que yo tenía en la cabeza es el Hyundai Kona, que tiene hay una versión con una batería creo que de 60 kilovatios hora. 60 kilovatios hora es el triple de lo que tiene un Nissan Leaf del 2010. El triple. El triple. Entonces, claro, con tanta capacidad, con 60 kilovatios hora, no solamente puedes hacer un viaje largo, o muy largo haciendo una parada razonable de media hora para cargar, sino que puedes moverte en tu día a día sin tener que estar preocupado constantemente de uy, se me ha olvidado cargar ayer, hoy no tengo batería. Tengo la sensación, dime Javier si estoy en lo cierto o no, de que las marcas de coches asiáticas, japonesas, coreanas, le están comiendo la tostada a las europeas en esto de las nuevas tecnologías. En cierto sentido sí. Por ejemplo, Toyota no es una marca especialmente centrada en los vehículos eléctricos, porque durante mucho tiempo los han visto simplemente como vehículos para ir por ciudad, con poca autonomía y que eso no tenía mucha viabilidad comercial. Han apostado por otra tecnología que es la híbrida, pero a largo plazo Toyota sabe que los híbridos tienen caducidad. Es más, en el año 2050 Toyota no va a fabricar ningún vehículo que tenga tubo de escape. Ninguno. Van a ser todos eléctricos o de pila de combustible e hidrógeno. De hecho, uno de los pocos modelos que hay de pila de combustible e hidrógeno es un Toyota. No se comercializa en España porque no hay dónde repostarlo, pero en países como Alemania o como Reino Unido pues ya hay unidades matriculadas. Tengo la sensación de que estamos asistiendo, y esto para ti debe ser apasionante porque te dedicas a esto, a una revolución. Estamos en un punto de inflexión en la industria automovilística como no ha habido desde que Ford empezó con esto de construir coches a nivel industrial, ¿no? Totalmente. Estamos en el punto de inflexión decidiendo qué va a pasar. Estamos en un cambio de paradigma, va a ser muy brusco y en muy poco tiempo. De hecho, cuando Ford empezó a fabricar en serie el Model T, que es el vehículo al que me estás aludiendo, lo más normal era que la gente se moviese con vehículos eléctricos. Quien se compraba un automóvil a principios del siglo XX o finales del XIX era gente de clase media alta con cierta capacidad de gasto y el vehículo particular no estaba masificado ni muchísimo menos. Era una cosa muy elitista. Una de las revoluciones de Ford fue que sus propios empleados tendrían acceso al vehículo que estaban fabricando. Eran $150 de la época.
la inflación ha crecido un poquito en 100 años respecto al dólar. Entonces, aparte de la producción en masa, otro factor que hizo que el vehículo de gasolina se impusiese sobre eléctrico fue que al girar la manivela no te partías el brazo si tenía un motor eléctrico de arranque. Porque antes había que dar la vuelta a la manivela y hasta que arrancaba el motor, vale, pero si no sabías darle bien a la manivela y el motor arrancaba, el giro de la manivela podía partirte el brazo. Entonces, por ejemplo, las damas de la alta sociedad preferían los vehículos eléctricos porque no hacían ruido, no echaban humo, no se ensuciaban, no se paraban cada 2x3 y no había que darle a la manivela. Y no requerían de un esfuerzo físico. Además, no era tan fácil comprar gasolina como lo es ahora. Había sitios donde solo se podía comprar la benzina en farmacias y era poca cantidad. Y no se hacían viajes largos, ni mucho menos. Se iba de un pueblo a otro. Y no el primer viaje largo de la historia que lo hizo la señora de Karl Benz. Fue a ver a su madre decenas de kilómetros y fue una total aventura. Javier Costas, recuerda cuál es la dirección. Bueno, no hace falta porque me acuerdo yo. javiercostas.es es donde .com, es donde pueden ampliar toda esta información que yo creo que es muy interesante y además explicada de una manera muy didáctica, muy comprensible para los que somos legos en la materia. Javier, ha sido un placer. Muchas gracias. Mil gracias por venir a la redacción abierta.